Como les dije la clase pasada, ahora vamos a ver todo lo que es miembro superior. Para traumato siempre tienen que recordar un poquito de anatomía, ¿ya? Si no saben mucha anatomía, entonces tendrían que repasar, porque básicamente de eso se van a guiar también para algunas clasificaciones. Entonces es importante que sepan su anatomía. Primero, como vamos a ver la parte de hombro, brazo y antebrazo y hasta la mano, ¿no? Todas las lesiones más importantes y más frecuentes que podamos encontrar ahí. Entonces aquí en la imagen de la izquierda tenemos la articulación del hombro. Ya saben que está formada por el húmero, por la escápula y por la clavícula, ¿cierto? A este nivel hay diferentes tipos de articulaciones, unas que son llamadas verdaderas y otras que son llamadas falsas. Las falsas se llaman así porque anatómicamente no serían articulaciones, porque no es, digamos, hueso con hueso, pero funcionalmente sí. O sea, sí te ayudan al movimiento y tienen toda la capacidad funcional de una articulación verdadera. Ya. Entonces, a nivel de hombro, vamos a tener tres articulaciones verdaderas y dos falsas. La número uno vendría a ser la articulación glenohumeral, que es la que está con la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral, ¿no? La número dos es la acromioclavicular, que es la que está con el hueso acromion, igual de la escápula, y con la clavícula, ¿no? Y la número tres es la esternoclavicular, que es el esternón con la clavícula. Ya, eso es súper fácil. Aquí, tres. Luego tienen las articulaciones falsas. En este caso son la 4, vendría a ser la escapulotorácica, que se estaba aquí, 4. Y la 5, la subacromial. Ok. A nivel de la articulación, esta es la articulación glenohumeral, la de aquí, ¿cierto? La de la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. De ahí tienen la articulación acromioclavicular, el acromioclavícula y la esternoclavicular, como verdaderas. A nivel de la glenumeral hay una cápsula, ¿no? Una cápsula ligamentosa que va a estar sosteniendo la articulación. Y también lo que va a hacer va a haber una cápsula a nivel de la cavidad glenoidea que se llama, por acá debe estar, ¿está por aquí? No creo que no aparece aquí. La cosa es que se llama labrum. Bueno, es un tejido cartilaginoso, ¿no? Se llama labrum. Y básicamente lo que pasa es que la cavidad glenoidea, digamos que es muy chiquita para la cabeza humeral. Entonces lo que hacen estas estructuras son como aumentar la superficie alrededor de esta cavidad para que el hueso no se esté moviendo, ¿no? Y la cabeza humeral encaje bien ahí en la cavidad glenoidea. Ok, todo tiene mucho sentido cuando hablan así de articulaciones. A nivel de la articulación acromioclavicular, acromio con clavícula, vamos a tener diferentes ligamentos, como este, como estos, que van a dar estabilidad. En general, para todo, las estructuras que dan estabilidad a las articulaciones son los músculos, los ligamentos y obviamente las cápsulas articulares y todo eso, ¿no? Pero hay dos tipos de estabilidad, una dinámica, porque igual va a permitir movimiento, que son, en este caso, parte de la estabilidad dinámica vendrían a ser los músculos, y hay una estática, que es la que los mantiene, digamos, quietos, ¿no? Y ahí dentro de la estática están los ligamentos. Es importante que vean estos ligamentos porque les van a servir para la clasificación de las lesiones acromioclaviculares. Entonces, a nivel de la articulación acromioclavicular, tienen que recordar que está el ligamento acromioclavicular y dos ligamentos corococlaviculares. Uno se llama trapezoide y otro se llama conoide. Ya son dos ligamentos acromioclaviculares, conoide y trapezoide, coracoclaviculares, perdón, conoide y el trapezoide. De ahí, como les dije, la parte dinámica, la parte de estabilidad dinámica te dan los músculos y en este caso los músculos que vamos a... mejor aquí.
que vamos a ver aquí, más o menos involucrados en la parte, en esta región del hombro, son el esternocleidomastoideo, el trapecio, el deltoides y el pectoral. Son estabilizadores estos dinámicos, que igual permiten movimiento y van a estar contrayéndose siempre, ¿no? Porque tienen función muscular. ¿Ok? Luego a este nivel también tienen que acordarse que tiene un paquete básculo nervioso. Más exacto, a nivel del tercio medio de la clavícula. Ahí, ¿qué pasa? Pasa el plexo braquial y la arteria y vena subclavia, ¿no? Por aquí. Tercio medio por aquí. Plexo braquial, hasta acá, y la arteria y vena subclavia, ¿no? Otras estructuras. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la parte de hombro primero y luego vemos lo demás. La primera lesión que vamos a ver es la luxación acromioclavicular. ¿Listo? O sea, de la articulación de acá. La articulación del acromion con la clavícula, la número 2. Aquí. ¿Ya? ¿Qué era una luxación? No sé si lo dije la vez pasada, pero la luxación es una pérdida de la congruencia articular. Dos huesos están, digamos, articulados y lo que pasa aquí es que uno se mueve y es ahí que se pierde esta congruencia articular. Y eso, a eso le llaman luxación, ¿no? No es una fractura ni es un esguince, simplemente es como que se desencajó el hueso del lugar donde debía estar ubicado. Ya, en la parte acromioclavicular, que si lo ven en personitas, sería así. Aquí está la clavícula y por aquí está articulada con el acromio. ¿Sí, no? Ujú. Esto es lo que estamos viendo. Que esto es como que se ha salido. Esto que estaba así, se desarticuló completamente. ¿Ok? Entonces, como definición pueden poner una lesión de la articulación acromioclavicular, que lo voy a poner como AC, y eso puede estar asociado a ruptura de sus estabilizadores, porque si ustedes se dan cuenta, eso está fijo porque tiene acá un ligamento de la acromioclavicular, y la clavícula por acá tiene dos ligamentos que son los coracoclaviculares. Entonces eso está fijo. Si en algún momento se rompe alguno de esos ligamentos, es que se puede mover, ¿no? Si no, no hay forma de que se mueva. ¿Ok? Esto puede estar asociado a ruptura de ligamentos acromioclaviculares, el de aquí, el que mantiene el acromion con la clavícula junto, y puede o puede que no, con o sin lesión de ligamentos coracoclaviculares, que son los otros, más o menos los que fijan a la clavícula. Acromioclavicular acá. Acromioclavicular acá. Esto sí o sí está roto, ¿no? O dañado, digamos, ¿no? Sí o sí hay un daño del acromioclavicular, que es lo que mantiene junto a acromio con clavícula. Si eso se daña, ya no los mantiene juntos, se separan y se genera la luxación. Pero también puede o puede que no se acompañe de la ruptura o daño de algún de esos ligamentos que eran el trapezoide y el conoide, si se acuerdan. ¿Ok? Ocurre más en jóvenes, como ven ahí, de 20 a 30 años y más en varones que realizan deportes. El mecanismo de lesión más importante es la caída sobre la cara lateral del hombro, o sea, sobre la punta del hombro, más o menos por aquí. Con el brazo en aducción. No sé si se acuerdan, abducción con B es alejar el brazo de la línea media y aducción es mantener el brazo pegado. Entonces, más o menos como que estás así y te caes, te golpeas la punta del hombro, es ahí que te puedes eh, luxar la articulación acromioclavicular. ¿Ok? Como clínica, bueno, lo que van a tener va a ser dolor, deformidad y disfunción. ¿Se acuerdan de las 3D? Igual pueden aparecer aquí en esta luxación. ¿Ya? Aquí la deformidad la vas a ver clínicamente por esto que está resaltado en rojo, que es lo más importante, que es el signo de la tecla. ¿Ok? Lo que pasa aquí, esto pasa cuando hay una lesión de los ligamentos, ¿no? Ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares.
Entonces, como les dije, ¿qué pasa si se rompen estos ligamentos que están aquí, que los dibujé de amarillo? Se va a mover la clavícula, ¿ok? Entonces, hay una parte de la clavícula que termina hacia arriba y otra parte que termina hacia abajo, ¿no? Entonces, la clavícula distal, la parte de afuera, está acá, está quedando hacia arriba, ¿ya? Es ascendida por el esternocleidomastoideo. Y clavícula, no, mira, y también por el trapecio, ¿ok? O sea, si yo rompí este ligamento acromioclavicular y se rompieron también estos dos que estaban sosteniendo la clavícula, esta clavícula va a quedar así. Vamos a borrar esto. Va a quedar así. Aquí está tu acromio y tu clavícula va a quedar así. ¿Ven? Levantada. Ya no va a ser igualito. Entonces, cuando tú veas al paciente, vas a ver como que la clavícula está saliendo un poquito, como una puntita del huesito, y vas a aplastar. Lo aplastas y se va a volver a levantar. Lo aplastas, lo sueltas y se vuelve a levantar, como la tecla de un piano. ¿Ok? Por eso se llama signo de la tecla. Y eso es lo que sucede. ¿Listo? De ahí, ¿qué otros clínica puedes tener? Equimosis o tumefacción, que eso ya es producto del mismo golpe, del mismo trauma. Como diagnóstico, tú lo primero que vas a pedir es tu radiografía. Ya dijimos que en traumato mínimo siempre es pedir 2 incidencias, ¿ok? Entonces puedes pedir una radiografía simple, anteroposterior, que es la que más conoces, ¿ok? Y una anteroposterior es la frontal, ¿no? La de frente. Entonces te va a permitir ver cómo la clavícula está, si está movida hacia arriba o si está movida hacia abajo, que también puede pasar. Todo por acción de los músculos que tenemos insertados ahí. Entonces, desplazamiento superior e inferior. ¿Ok? De ahí, en clavícula sí hay una proyección especial, que es la proyección de Sanka, que es la que ven aquí, que es o sea, el rayo está con una inclinación de 10 grados. 10 grados. ¿Ok? Y también hay otra proyección que es la proyección axilar, que el rayo viene justo aquí por la axila y se va a ver como está acá en la imagen del medio, la de aquí. Entonces, en esta, como estás como una vista desde abajo, como si pusieras tu cabeza así, vas a poder ver si ya no solo si está superior o inferior, sino vas a poder ver si hay un desplazamiento anterior o posterior. Entonces también son importantes, ¿no? Estos exámenes. También puedes usar tomografía, sí, pero en casos especiales. ¿Y qué es lo que te tienes que aprender aquí en acromio, en luxación acromioclavicular? Tu clasificación de Rockwood. Es todo lo que está en rojo es básicamente lo más importante, lo que sí o sí deben saber. Ya, Rockwood va a tener seis tipos, ¿ok? Tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a empezar por el 1. En el 1 vemos que coracoclaviculares están check. Bien. Pero aquí hay como que una pequeña lesión en el ligamento acromio clavicular. Entonces, ¿cómo le pondrías? Hay una bueno, un esguince o microrupturas. Ya, esguince, para esto es lesión de ligamentos. ¿Ok? Lesión de ligamentos. El esguince puede ser de grado 1, 2 o 3. 1 es microrupturas, 2 es lesión parcial, o sea, como que no se rompe todo el ligamento, solo un poquito, y 3 ya se rompió todo el ligamento. ¿Ok? Aquí, como ven, son más microrupturas o también podría llegar a ser hasta un esguince parcial. ¿Ok? Son lesiones microscópicas del ligamento acromioclavicular. ¿Listo? Número 1. Número 2. De aquí ya vemos, ya se rompió todo el ligamento acromioclavicular, pero tus coracoclaviculares también. Así que aquí ya puedes poner ruptura total del ligamento acromioclavicular.
¿Y qué va a originar que el ligamento o qué origina esta ruptura? Que la clavícula que estaba pegadita, así, se alza un poquito. Entonces vamos a poner elevación de clavícula, clavícula del 25%. Listo. Ahora vamos al 3, donde seguimos teniendo rotísimo el ligamento acromioclavicular, pero si se dan cuenta ya se rompieron los coracoclaviculares. Entonces aquí vamos a poner ruptura, ligamento acromioclavicular, LAC, más ruptura, bueno, más ligamentos coracoclaviculares, sobreentiende. Ambos se han roto. Ligamentos acromioclaviculares y ligamentos coracoclaviculares. Los dos ya se rompieron. Como los dos se rompieron, el desplazamiento de la clavícula ya no va a ser un poquito, sino va a ser mayor, porque hasta el 2 como que lo sostenían los otros ligamentos, ¿no? Pero ya se rompieron todos, entonces va a ser más. Vamos a poner desplazamiento de 25 a 100%. Luego pasamos al 4 y sigue roto. Todos los ligamentos siguen rotos. ¿Ok? Pero aquí el desplazamiento de la clavícula, si se dan cuenta, ya no es hacia arriba, sino se está yendo hacia atrás. Entonces vamos a tener lo mismo que en el 3, ruptura, ligamento acromioclavicular más ligamento coracoclavicular, y aquí hay un desplazamiento posterior. Eso es lo que caracteriza el 4, su desplazamiento posterior de la clavícula. Todos estamos hablando sobre la clavícula. Al momento de desplazarse posteriormente, puede ser que se incruste en el trapecio. Un músculo trapecio, ¿no? Como dato. Dios. Aquí. Ya. Vamos al 5, donde todo está muy roto. Pero aquí se está desplazando hacia arriba, como todos, ¿no? Aquí se desplazó hacia arriba y aquí también se estaba desplazando hacia arriba de la clavícula. Pero se desplaza más si se dan cuenta que el 3. Entonces puedes poner ruptura, ligamento acromioclavicular más ligamentos paraclaviculares, y aquí hay un desplazamiento hacia arriba, ya saben, mayor de 100%. Y por último, el grado 6, donde igual todo está roto, pero si se dan cuenta aquí la clavícula, ¿dónde está? Está debajo. Aquí está. Esto es la clavícula. Está debajo de que esta estructura se llama apófisis coracoides, de la escápula. Entonces está debajo de la apófisis coracoides. Vamos a poner lo mismo, ruptura, ligamento acromioclavicular, ruptura, ligamento acromioclavicular, ligamento coracoclavicular, pero aquí es que la clavícula de desplazamiento inferior debajo de la apófisis coracoides. Eso es lo que pasa. Esa es la 6. Entonces esas son sus 6 clasificaciones de robo. ¿Ok? Son simplemente viendo la imagen, pueden deducirlo, ¿no? ¿Listo? Ahora, el tratamiento. El tratamiento en todo siempre va a tener una parte conservadora, que también se puede llamar incruenta, cerrada, ortopédica, y otra parte quirúrgica, que también se llama cruenta o también abierta. ¿Para qué te sirve la clase? A veces las clasificaciones te sirven para saber qué tratamiento es el que vas a dar a las personas. Entonces, un tratamiento conservador vas a usarlo para un root tipo, tipo 1 y 2. ¿Ok? Y un tratamiento quirúrgico vas a usarlo para un root tipo 3, no, perdón, 4, 5 y 6. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento conservador en tu reducción? Ya saben que reducción es tratar de volver a como estaba antes. Si tu clavícula está hacia arriba, tú mismo con tus manitos podrías bajarla así. Y ahí, cuando ya crees que está así de manera anatómica como antes, lo inmovilizas, ¿no? Entonces, después de la reducción, puedes usar un cabestrillo inmovilizador de hombro por 3 semanas. Y luego de siempre hacer esto, reducción, inmovilización, sigue la rehabilitación. Es de empezar a hacer que tu paciente haga movimientos, ¿no? Para evitar diversas complicaciones que pueden haber. Ahora, ¿por qué dejé el tipo 3 al aire? Porque el tipo 3 depende del paciente. Si tú tienes un paciente anciano que no se mueve mucho, ¿ok? No habría por qué someterlo a una cirugía. Diferentemente le harías un tratamiento conservador. En cambio, si tú tienes a un joven que es un poquito más activo, no sé, un joven deportista, valdría la pena hacerle un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Porque ya saben que igual con la cirugía, como es algo abierto y no es cerrado, el tratamiento conservador es como si tú hicieras todo hacia atrás. Entonces tú dices, ya, yo lo aplasté y eso para mí quedó check, ¿no? Pero puede ser que no. En cambio, con el tratamiento quirúrgico, como es todo abierto, entonces tú exactamente sabes dónde poner las cosas y eso conviene más para el paciente que necesita volver al movimiento de su vida normal, como un paciente joven. Entonces vamos a poner que ancianos, conservador y jóvenes. Obviamente se entiende que los jóvenes, pongamos que jóvenes igual a actividad y ancianos igual a sedentarios. Entonces jóvenes, quirúrgico. ¿Ok? De ahí ya saben que quirúrgico, cruento o abierto, solo la cirugía para los tipos 4, 5 y 6. ¿Ok? Lo que haces es un corte, acomodas la articulación como iba, ¿ok? Si se rompe algún ligamento y se necesita colocar algún injerto, lo pones para estabilizar y usas los diferentes materiales que ya deben haber hablado un poquito en traumato. Los clavos, los tornillos, las placas, todo para mantener fijo en posición anatómica esa parte. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones? Dolor en la articulación acromioclavicular y también artritis acromioclavicular. Esta artritis es más común con el tratamiento quirúrgico. Y listo. Ahora vamos a fractura de clavícula. Lo anterior era luxación. Ahora es fractura, que ya saben que es la pérdida de continuidad del hueso. La fractura de clavícula es común. Ay, Dios mío. Es común. Es el 5 a 10% del total de fracturas. En jóvenes, como varones menores de 25 años, va a estar asociado a trauma y es frecuente también en recién nacidos. Al momento del parto, por un mal manejo, se podría fracturar la clavícula del bebito. ¿Ok? Mecanismo de lesión está la caída sobre el hombro, igual que el anterior. Caída sobre la mano extendida. Ahí sería más por un mecanismo como que indirecto. ¿Se acuerdan que les dije que podían ir pasando las fuerzas a través de cada articulación y luego lesionar un hueso que está lejano, ¿no? Y por contusión directa del hombro, o sea, por un golpe directo ahí a nivel del hombro. Te puede ocasionar fractura de clavícula. La más común, la caída sobre el hombro. Ya. Clínica. La clínica es la que les dije fracturas. Dolor, disfunción y deformidad. ¿Listo? El paciente va a venir con una posición que se llama posición antálgica, que consiste en que si por ejemplo, yo me fracturé la clavícula derecha, entonces mi miembro enfermo es el derecho. Entonces yo voy a venir, mi izquierda va a cargar mi miembro enfermo. Mi miembro sano, que sería el izquierdo, va a cargar el enfermo. ¿Ok? Esa es tu posición antálgica. De ahí, en general, va a tener crepitación, equimosis, tumefacción, que eso es más por el mismo trauma.
¿Listo? En clavícula es esta clasificación, que es la clasificación de Allman, que simplemente clasifica de acuerdo a la zona de la fractura, ¿no? Si la fractura está en el tercio medio, es lo más frecuente y es la de tipo 1. Si la fractura está en el tercio interno, el que está pegadito al esternón, es la menos frecuente y es la tipo 3. Y si la fractura está en el tercio distal, la que está como para el hombro, para el húmero, es el tercio externo y es la tipo 2. Y es, bueno, la que está en medio en frecuencia. Entonces, en orden. Tercio medio, tercio distal y tercio interno o proximal. Igual así están en orden de frecuencia, así que va a ser fácil que se lo aprendan. Además, es importante que aquí realices tu examen neurovascular. ¿Por qué? Porque ya saben que al menos a nivel del tercio medio de la clavícula pasan diferentes estructuras, arteria subclavia, vena subclavia y el plexo braquial. Entonces es importante siempre examinar. Por eso es importante conocer qué estructuras discurren por ciertos huesos, ¿no? Para que si hay alguna lesión ya sepas más o menos cómo guiarte y qué examinar exactamente. El diagnóstico: viene tu paciente con su antecedente de trauma, de la caída, lo golpearon, qué sé yo. Viene con su clínica, le haces su examen físico y luego tú procedes a realizar tus imágenes. De ahí tu radiografía. Tu radiografía ya sabes que tiene que ser de 2 incidencias. La radiografía te va a enseñar qué tipo de fractura es, si hay lesiones asociadas también, dónde está ubicada, ¿ya? Con tipo me refiero al trazo. El trazo ya vimos que podía ser oblicuo, transversal, todos esos trazos. Entonces te va a ver eso, te va a ayudar a ver eso en la radiografía, la localización, tercio medio, distal o interno. Y también dije algo más. Bueno, y acá también en fractura de clavícula también hay desplazamiento. Eso también lo vas a poder ver mediante tu radiografía. Entonces, tienes 2 fragmentos en clavícula. Tienes un fragmento proximal y tienes un fragmento, me está tocando, distal, ¿ya? El fragmento proximal, o sea, el de aquí, imaginemos que ustedes se rompieron aquí. Ya, esta es la clavícula. Me fracturé así. Este es mi fragmento proximal y este es mi fragmento distal. ¿Ok? El proximal o medial se va a desplazar hacia arriba. Hacia arriba por el esternocleidomastoideo. ¿Ok? Y el fragmento distal se desplaza hacia abajo por el pectoral y por el miembro. O sea, por el mismo peso del brazo también se va hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo que van a poder ver. Déjenme un ratito porque mi perrito me está tocando la pata. Y ahora sí. El tratamiento, el conservador es el más usado, ¿ok? Pero también obviamente está el quirúrgico. El conservador va a depender de la edad, ¿no? Recién nacido, niños y adultos van a depender. En el recién nacido basta con la observación. Muchas veces simplemente es observar, ¿no? Cómo va. En los niños se usa un vendaje que se llama vendaje en 8, que es el que ven ahí en la imagen de la derecha. Vendaje en 8. Y en adultos tienes que ver si está desplazado o no desplazado.
Si en caso está desplazado, tú vas a usar cabestrillo más inmovilizador con un vendaje que se llama vendaje Belpo. Sí, Belpo. Y si no está... No me equivoqué, es al revés. Si no está desplazado, cabestrillo con inmovilizador y vendaje Belpo. Y si está desplazado, vendaje en 8. Yo creo que hay una pregunta de eso. Ok, entonces no desplazado, cabestrillo con inmovilizador con vendaje Belpo. Y desplazado, vendaje en 8. Eso es lo que tienes que ver en adultos. En niños de frente le manda su vendaje en 8. Y en los recién nacidos ya tendrías que darles simplemente observar, nada más. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Su reducción más su inmovilización. ¿Cuánto tiempo? Por 3 semanas. A 6 semanas. ¿Ok? Y luego lo complementas con terapia física, que esto es parte de la rehabilitación. ¿Listo? ¿Cuál es el, bueno, como el problema que ya les expliqué de la parte conservadora? Que no, o sea, no es que, o sea, tú lo vas a ubicar así, ¿no? Por fuera no lo ves. Entonces no vas a tener una reducción perfecta. No vas a lograr que la clavícula te quede así exactita como estaba antes. Puede ser que te quede así un poquito más abajo o qué sé yo. Pero ¿por qué se usa tanto el conservador? Porque a pesar de que puede ser que te quede un poquito más abajo, que no te quede exactamente anatómico como era antes, igualito, en la función no se afecta. Tú puedes seguir haciendo los mismos movimientos y tampoco se ve mal estéticamente, o sea, por fuera, ¿no? Entonces, tú puedes cumple con ambas cosas el tratamiento. Te deja buena función y de manera estética no se ve mal. No, no, o sea, no se ve ninguna alteración, ¿ya? Así que por eso es que se sigue usando el tratamiento conservador. Y por eso digo también que es el más usado. En la parte quirúrgica, la ventaja, restablecimiento de la anatomía, porque aquí, como les dije, como es abierto, sí queda exactito a como era antes. ¿Ok? Y aquí puedes también poner como ventaja que puedes hacer una movilización suave y precoz. Pero así como tiene ventajas, la parte quirúrgica también tiene inconvenientes, que es la desperiostización. Ustedes saben que lo que está fuera del hueso es recubriéndolo es el periósteo. Si tú empiezas a... Los materiales que se usan en traumatos son como, imaginen como una ferretería, ¿no? Puro clavo, tornillo, placa. Entonces, de cierta forma, esa placa es como si antes tuvieras que lijar un poquito el hueso, entonces vas dañando el periósteo. ¿Ok? A eso se refiere con desperiostización. El uso de estos materiales que se usan en las cirugías de traumato pueden generar eso. Afectan un poquito el periósteo del hueso. También te genera riesgo de infección como cualquier cirugía. Y también puedes tener retardo en la consolidación. Estas son complicaciones que ya vimos al inicio. Pero ¿en qué casos está indicado que tú apliques tu cirugía? Cuando es una fractura expuesta, o sea, abierta, cuando hay lesiones neurovasculares asociadas, cuando hay fractura irreductible, o sea, que no la puedes reducir así con tus manitos, cuando es una fractura bilateral, ¿qué más? Cuando hay fractura del tercio distal con ruptura de ligamentos corecoclaviculares. ¿Ok? Y cuando hay una lesión que se llama hombro flotante, que es tu fractura de clavícula, o también puede ser una luxación acromioclavicular de tercer grado, ROGU tipo 3,
Eso asociado a fractura del cuello de la escápula. ¿Listo? Y como complicaciones, lesiones neurovasculares, lesión cutánea, una cicatriz viciosa o queloide, que igual la cicatriz queloide va a depender del paciente, del tipo de paciente, y pseudoartrosis, que vendría a ser la complicación más grave. ¿Ok? Vamos a pasar al hombro, a la glenohumeral. Antes estábamos en acromion y clavícula, ahora pasamos aquí abajito, húmero con cavidad glenoidea. Entonces, ¿aquí qué pasa? Igual, va a haber una pérdida completa de la articulación o del contacto que existía entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. ¿Ok? Y pierde la estabilidad. Ya les dije que por qué esta articulación tiene gran vulnerabilidad a que se luxe, porque la cavidad glenoidea en sí es chiquita para la cabeza del húmero. Entonces, aquí, ¿qué ayuda? Los estabilizadores. En este caso, los estabilizadores estáticos, dinámicos y principalmente el labrum. Si se dan cuenta, el labrum está aquí. Es un tejido que le agrega superficie a la cavidad glenoidea. Entonces puede sostener de mejor manera la cabeza del húmero. De ahí también tienes la cápsula articular ayudando, los ligamentos glenohumerales también ayudan porque están ahí sujetando para que esto no se mueva. Y bueno, los músculos, que son los estabilizadores dinámicos, que en este caso es los músculos del manguito de los rotadores y también el tendón largo del bíceps. En la parte de luxación glenohumeral, igual va a verse más en hombres jóvenes por deportes de contacto y también va a tener otro pico que es en mujeres que ya son adultas mayores, de 60 a 80 años, y aquí es por caídas en casas. Ustedes ya tienen que relacionar que los ancianos más frecuentemente se van a lesionar por traumas de baja energía, que son caídas en su casa, caídas a nivel, ¿no? Y los jóvenes por traumas de alta energía, algunos más en esta parte de miembro superior por los deportes, ¿ok? Entonces aquí hay dos picos, hombres jóvenes por deportes de contacto y mujeres ya ancianas por caídas en casa, ¿ya? Hay tres tipos de luxación glenohumeral, que esa es la parte más resaltante, y tienen anterior, la cabeza del húmero, es así, más o menos, ¿no? La cabeza del húmero se va hacia adelante, posterior, la cabeza del húmero se va hacia atrás, inferior, la cabeza del húmero se va hacia abajo. ¿Cuál es la más frecuente? La luxación anterior, con un 97%. Sigue la posterior y al final la inferior. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Trauma directo a nivel de la cara posterior o caída con brazo en aducción, chiquito, aducción más rotación externa más extensión. Abducción, perdón. ¿Ok? Esto se le llama también rotación externa forzada. Va hacia adelante y adentro. Vamos a ver. Porque el trauma es a nivel de la cara posterior. Tienen así su articulación y si yo golpeo por atrás, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Yo golpeo por atrás, se mueve hacia adelante el húmero, luxación anterior. ¿Listo? Caída con el brazo en abducción, alejado. Todavía en rotación, en abducción, alejado. Rotación externa, hacia afuera. Y extensión, que ya lo tengo en extensión. Te caes así, digamos, con el brazo, digamos, para atrás, y haces la rotación externa forzada, te caes así, y el hombro, bueno, el húmero, la cabeza del húmero se va hacia adelante, por consiguiente. La cabeza va hacia adelante y va hacia adentro. ¿Ok? Clínica. Vas a tener igual dolor intenso,
resistencia al movimiento. Posición antálgica, que ya saben qué es. Y el signo de la charretera. La charretera es... Aquí está. Aquí. Se forma porque el acromion está prominente. Se fue el hueso, bueno, la cabeza humeral se fue hacia adelante, como está aquí en la imagen. Aquí, esta es tu cabeza humeral y el acromion se quedó hacia afuera, como resaltando, porque ya no está esa forma redondeada que tenía el hombro antes, sino ya está una forma aplanada. Como el hombro está aplanado, como metido, esta parte de acá está como metida, y el acromion está saliendo, el acromion que es parte de la escápula está saliendo, forma como una hombrera. La charretera es como una hombrera que usaban antes eh, los presidentes, así como... Son hombreras, ¿ok? Entonces el acromion está hacia afuera como una hombrera, el hombro está aplanado y tu húmero lo vas a ver por aquí, tu cabeza húmera la vas a ver por aquí todavía. Ese acromion salido con hombro aplanado hace la imagen de una charretera que es esto. Acá. Así, ¿ven? Es como una hombrera. ¿Listo? Por aquí está la cabeza. Y por aquí está todo salido hacia afuera. Este es el signo de la charretera. Y la charretera es esto, ¿ven? Estas cositas aquí, estos sombreritos. ¿Listo? Ese es tu signo de la charretera, que se forma por el acromion prominente y por la cavidad glenoidea que ya está vacía, que es el hombro aplanado, ¿no? Vamos a poner aquí. Acromion prominente, cavidad glenoidea vacía, hombro aplanado. ¿Ok? Y ya saben que la cabeza, vamos a poner aquí. Ya saben que la cabeza humeral está aquí adelante. Vamos a poner aquí. Cabeza, bueno, cabeza humeral, CH, en el surco delto pectoral. Y el brazo de tu paciente va a quedarse así. Brazo, brazo en abducción. Es como que se quedara ahí. ¿Ya? Diagnóstico, vas a tener tu radiografía anteroposterior y escapulolateral. Escapulolateral o lateral en Y se llama. ¿Ok? Aquí tú vas a poder ver la superposición de la cabeza humeral con la glenoides, o sea, la cavidad glenoidea. ¿Ok? Si no coincide y se va hacia el coracoides, es que tienes tu luxación anterior. Por aquí está esto. Esta es la visión que te da tu radiografía lateral en Y, la que está acá abajito. Esto es lo normal, que coincida tanto cabeza humeral como este circulito punteado que es la cavidad glenoidea, ambos. Esta es la coracoides. Si se va hacia la coracoides, luxación anterior. Si se va para atrás, luxación posterior. Pero esta vendría a ser luxación anterior. Y obviamente este entonces posterior. ¿Listo? Ahora el tratamiento. Tienes igual conservador y quirúrgico. En reducción, aquí van a usar una técnica que es la más usada, que es la técnica de Kocher. Ok, la maniobra de Kocher es la más usada. Para reducir, o sea, para volver esa cabeza a la cavidad glenoidea, ¿no? Donde debía estar. Luego de hacer la técnica de Kocher, le haces inmovilización por 3 semanas y luego procedes a la rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la maniobra de Kocher? Lo primero que haces es traccionar el miembro superior, como que lo jalas. Lo segundo que haces, lo jalas. Lo segundo que haces es flexionar el codo del paciente. ¿Ya? Lo tercero, rotación externa, hacia afuera. Cuarto, pegas el codo al tórax, aducción del tórax, que vendría a ser esto acá abajo. Y 5, rotación interna. Y de esa forma, la cabeza ya debió encajarse otra vez en la cavidad glenoidea. Entonces, traccionas el miembro, flexionas el codo, rotación externa.
Flexionas el codo, rotación externa hacia afuera, aduces, pegas el codo al tórax, que es aducción del codo, y luego haces una rotación interna. Y así ya el húmero debió volver a la cavidad glenoidea. ¿Ok? Luego está el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lo haces cuando es una luxación irreductible, que tú no puedas hacer esta maniobra irreductible. Por ejemplo, cuando hay rotura del manguito de los rotadores, cuando hay interposición del tendón bicipital y encastramiento de cabeza humeral. En esos 3 casos ya mandarías a una cirugía por aquí. ¿Ya? Ahora, las complicaciones de esta luxación. Está la lesión neurovascular, principalmente del nervio axilar. Luego hay lesión de tejidos circundantes. Tienes 2 importantes, la de Hill-Sachs y la de Blanchard, que ambas tienen nombre propio, por eso deberían aprendérselas. Primero está la lesión de Hill-Sachs, que es esta. ¿Ok? Hay una depresión cortical en esta parte, en la parte posterolateral de la cabeza del húmero, aquí, ¿ven? Es una depresión, es como un tipo de fractura, pero es como un hundimiento, ¿ok? De la cabeza humeral en su parte posterolateral, ¿ok? La cabeza humeral va a pegarse contra la glenoides y se aplasta y se genera ese hundimiento, esa depresión del hueso. Se produce una deformación ahí. Aquí está, depresión cortical en la parte posterolateral de la cabeza humeral. Eso es Hill-Sachs. Y Blanchard tiene que ver con, o Blanchard creo que es, tiene que ver con el labrum, el tejido que está acá rodeando la cavidad glenoidea. Lo que pasa es que va a haber una lesión en la parte inferior del labrum para Blanchard. Hay un desgarro o un arrancamiento de esta parte inferior del labrum. ¿Ok? Eso es Blanchard. Luego también puedes tener lesiones del manguito rotador, puedes tener fractura de la tuberosidad mayor del húmero o una luxación de hombro recurrente. Puede volver a aparecer, obviamente, otra luxación. Luego está la luxación posterior, que es más fácil recordarlo porque si te aprendes la anterior, la luxación posterior vendría a ser lo contrario, ¿no? Entonces ya sería un trauma en cara anterior del hombro. ¿Ok? Y con trauma. ¿Cómo va a estar el miembro del paciente? Lo contrario. Si uno estaba en abducción, aquí vamos a poner brazo en aducción, pegado, más rotación interna, más flexión. ¿Ok? Pegado, rotación interna y flexionado, tipo así. Y te van a golpear acá. ¡Pum! Te golpean por adelante y la cabeza del húmero se va para atrás. ¿No? Esta puede ser también por contracciones musculares violentas. Esto ocurre en las convulsiones o electrocuciones. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es? Bueno, el paciente va a venir con lo mismo. Dolor intenso. ¿Ok? Resistencia al movimiento, va a venir con su posición antálgica, pero su brazo va a estar ya en aducción. Y el miembro superior va a estar en rotación interna, como se lesionó así, pegado y así. ¿Listo? Así va a estar. ¿Qué más puedes tener aquí? El problema aquí es lo que está rojito, bloqueo de rotación externa. El paciente no va a poder hacer este movimiento, ¿no? Va a mantenerse así. No va a haber movimiento de rotación externa. Obviamente, si el hombro se va para atrás, si la cabeza del hombro se va para atrás, va a haber una prominencia posterior y un aplanamiento anterior. ¿Ok? En el diagnóstico, igual pides tu radiografía. Intraposterior puedes pedir. Y también puedes pedir una lateral en Y.
Y es aquí donde puedes diagnosticarlo. ¿Ya se acuerdan del lateral en Y que les dije que si se va hacia atrás, la cabeza humeral, atrás de la glenoides, es una luxación posterior. Y también podrías ver en radiografía esto, el signo de la bombilla, que es característico igual de la luxación posterior. El tratamiento, reducción más inmovilización por 3 semanas. En la inferior, luxación inferior, va a ser por un mecanismo de hiperabducción. O sea, el brazo, digamos, como que hasta arriba. Así te va a caer el brazo, así va a venir tu paciente, con su brazo hacia arriba. Así queda. Ok, brazo hacia arriba. Pero no va a venir así todo el tiempo con el brazo hacia arriba, sino tu paciente, así es que se lesiona, ¿no? Y va a venir así. Esta va a ser su posición antálgica. Sostiene el brazo por encima de la cabeza y descansa ahí, ¿no? Encima de la cabeza. O sea, si se lesiona así, viene así, ¿no? Esa es su posición antálgica. El brazo dañado recostado sobre la cabeza. ¿Ok? Imágenes, igual vas a poder ver tu cabeza humeral debajo de la glenoides. Y el tratamiento, igual reducción, más inmovilización por 3 semanas y luego no se olviden siempre de la rehabilitación. Todo tiene ese esquema en conservador: reducción, inmovilización y al final rehabilitación. Ok. Ahora sí, vámonos aquí un ratito. Ya. El húmero. El húmero vas a tener, si lo continuamos aquí, es así, ¿cierto? Ya. Tienes húmero proximal, que es esta parte de aquí, la de azul. Tienes su diáfisis, que ya está aquí. Y tienes el húmero distal, o también se le llama paleta humeral. ¿No? Ok, el húmero proximal lo han dividido en 4 secciones: la cabeza, el troquíter, o tuberosidad mayor, troquín o tuberosidad menor, y la diáfisis, ¿no? La diáfisis, la parte de la diáfisis proximal, ¿no? Ok, en la cabeza, este de aquí es tu cuello quirúrgico, si te acuerdas. Y aquí, a este nivel más o menos, está tu cuello anatómico, ¿cierto? Ya está. Y tienes los dos. ¿Cómo irriga, qué irriga el húmero proximal? ¿Qué arteria irriga el húmero proximal? Arteria arcuata. Tiene ramas: arteria circunfleja anterior y posterior. Luego sigue tu diáfisis, que aquí ya sabes que por atrás pasa tu nervio radial, por la parte medial de la diáfisis, nervio radial. ¿Ok? De ahí tienes la paleta humeral o la parte distal, que tiene sus cóndilos y tiene sus epicóndilos, ¿no? Un epicóndilo lateral. ¿Cuál puede ser lateral? El de acá. Lateral. Epicóndilo lateral. Y otro medial, que se puede llamar epicóndilo medial, o también le dicen epitróclea, ¿no? Si se acuerdan. La parte medial es la epitróclea y la parte lateral es la lateral nada más. No tiene otro nombre. ¿Ok? Listo. Y vamos a ver mano ahorita, para ya de frente de pasar. En la mano solo tendrían que acordarse de bueno, los huesos del carpón, ¿no? Empieza desde abajo: el trapecio, trapezoide, el ganchoso, el grande, perdón, desde abajo, el escafoides, que va con el radio, aquí, escafoides, el semilunar, que ya saben que va con el cúbito,
El escafoides es lateral. Claro, si están así, con la palma hacia adelante es lateral, que esa es la posición anatómica del cuerpo en supinación. El escafoides es lateral y la parte del cúbito es medial, ¿no? El semilunar es medial, de ahí sigue el piramidal, luego sigue el pisiforme encimita, volvemos a la parte lateral con el trapecio en la segunda fila, trapezoide grande y anchos. Ok, primera fila, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, segunda fila, trapecio, trapezoide grande y anchos. De ahí siguen sus metacarpianos y ahí sus falanges, falange proximal, falange distal de rojito y el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo tienen falange medial. Ok, listo. Ahora sí, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí, en el húmero. Ok, entonces ya, vamos primero a ver la parte de húmero proximal. Ok. Es la región más frecuentemente fracturada, más común la fractura del cuello quirúrgico. ¿Ok? Y también puede ocurrir en adultos mayores y ancianos, ¿no? Las fracturas, el húmero, como les dije, era un hueso que tiene cuello. Entonces, las fracturas de cuello anatómico del húmero tienen riesgo de necrosis vascular, ¿se acuerdan? Las fracturas que tienen cuello tienen riesgo de necrosis vascular. En este caso, las fracturas del cuello anatómico, que es el de aquí, tienen riesgo de necrosis vascular. ¿Ok? Cuando es de cuello anatómico, cuello quirúrgico. Gracioso. Cuello quirúrgico. Cuello anatómico. Sí, me creo que en la imagen. Cuello anatómico es esto rojo. Ya. Y cuello quirúrgico es lo amarillo. Entonces, cuello anatómico, las de cuello anatómico son las que tienen más riesgo de necrosis vascular. Por ahí pasa la irrigación de la cabeza humeral. Si se lesiona ahí, no se irriga la cabeza, se genera una necrosis la cabeza humeral. Necrosis avascular. ¿Ok? En la radiografía hay algo que se llama serie traumática de hombro, que son una serie de imágenes que se pide cuando hay traumas de hombro, que es un perfil corregido, que es este de aquí, un perfil escapular y también tienen una proyección axilar. Son estas tres las que van de esta serie traumática de hombro que se pide en general cuando hay traumas a nivel del hombro. ¿Ok? Tienen que acordarse que tomografía piden en caso de fracturas articulares. TAC en fracturas articulares. ¿Ok? Articulación. En articulación siempre piden tomografías. ¿Cómo va en tu paciente? Lo característico, bueno, dolor, disfunción, deformidad. Ya saben, las 3D. Y aquí en húmero, característico va a ser el hematoma o equimosis de Hennequin. Que es que aquí en la parte debajo del deltoides, a nivel del tórax, en la parte lateral, aparece un hematoma o una equimosis. Lo van a ver ahí como un moretón, pues, ¿no? Esto aparece a las 48 horas del trauma. Luego, como clasificación, está la clasificación de NIR, que va a estar basada en los 4 segmentos del que habíamos hablado antes. La cabeza, el troquíter, el troquín y la diáfisis. En esos 4. Entonces, según donde esté el trazo de fractura y la cantidad de fragmentos que deje la fractura, va a ser la clasificación, ¿no? ¿Ok? Un desplazamiento mínimo es un NIR 1, de ahí puede tener 2 fragmentos. Por ejemplo, aquí está el nivel del cuello anatómico, una fractura deja 1 y 2 fragmentos. A nivel del cuello quirúrgico con 2 fragmentos también. Tubérculo menor, 2 fragmentos.
tubérculo mayor, 2 fragmentos, y de ahí vienen las fracturas, luxación, que ya son lesiones combinadas, tanto fractura y luxación asociado. Eso ya es un NIR 6. ¿Ok? Entonces, este es tubérculo menor, el 5 y el 4 es mayor, ya. Se equivocaron acá. Igual, puede haber, luego, si no solo tienes una línea de fractura, puedes tener más y creas más fragmentos, como aquí. De 3 fragmentos, aquí está lesionado parte del cuello anatómico con el troquíter y te genera 3 fragmentos, 1, 2, 3. Aquí el troquín igual con el cuello anatómico y te genera 3 fragmentos. Y también puedes tener lesiones de 4 fragmentos, como aquí que está fractura en el troquín, fractura en el troquíter y fractura en el cuello anatómico. 1, 2, 3 y 4 fragmentos. ¿Ok? De acuerdo a dónde está la línea de fractura, te va a dejar diversos fragmentos y así tú lo vas a poder clasificar. ¿Ya? Una clasificación más sencilla, digamos, NIR te va a servir igual para tu tratamiento, como es ahí al costadito, pero en formas, como una forma resumida y un poquito más general, puedes clasificarlo en dos, en no desplazadas y en desplazadas. Una fractura va a ser no desplazada cuando tenga menos de 1 centímetro de desplazamiento y menos de 45 grados de angulación. ¿Ok? Y una fractura va a ser desplazada cuando tenga lo contrario, más de 1 centímetro de desplazamiento y más de 45 grados de angulación. ¿Ok? Luego pasaríamos ya a lo que es el tratamiento. Ya tienes conservador o quirúrgico. Primero vamos a ver el cuadrito ya. En fracturas no desplazadas o NIR 1, vean aquí 1, este es NIR 1, o no desplazadas, vas a poder usar conservador. Vendaje Belpo es un tipo de vendaje nada más, no se compliquen. Con por 3 semanas y luego tu rehabilitación. No, pero no. Ya. Vendaje del pop por 3 semanas con rehabilitación. Luego están las fracturas, fracturas desplazadas, 2 partes. Viene a ser un NIR 2, 3 partes, un NIR 3. ¿Ok? Aquí hacen igual reducción, pero ya aplican cirugía. Entonces, a partir de que algo sea desplazado, te da más para quirúrgico. Algo no desplazado te da más para conservador. Y ya sabes cómo se define que sea desplazado o que no sea desplazado. Entonces es importante que tú te sepas estas medidas para definir si está desplazada o no. ¿Qué tipos de cirugías hay? La osteosíntesis con las agujas de Kirchner percutáneas. Simplemente son instrumentos de traumato. Clavos intramedulares, que ya saben que los clavos son los que van así. Y placas, que son las que van por fuera, ¿no? De ahí tienes fracturas desplazadas en 4 partes, que ya vendrían a ser un NIR 4, y fracturas que tengan un impacto en la superficie articular, que igual es NIR 4, ¿ya? Estas se van a tratar con prótesis, artroplastía o prótesis. ¿Listo? Ahora sí, vamos a la explicación. Conservador para fracturas no desplazadas o 2 partes de cuello quirúrgico, ¿no? O sea que la fractura está en el cuello quirúrgico, en el de abajito, y tenga 2 fragmentos nada más. Ya, estas son desplazadas. Las fracturas que están del cuello anatómico y que son articulares, entonces ya vendrían a ser algo más quirúrgico, ¿ok? Y la parte quirúrgica, lo que vas a usar, puedes usar RAFI, que es reducción abierta con fijación interna para fracturas de 2 o también de 3 fragmentos desplazadas.
¿ok? De ahí puedes usar prótesis para fracturas de 2 fragmentos, pero de cuello anatómico. Porque ya saben que si a nivel de cuello anatómico está la fractura, se corta la circulación para la cabeza y necrosis la cabeza, entonces, ¿qué te toca usar? Prótesis, ¿ya? Fractura de 2 fragmentos de cuello anatómico y fractura de 4 partes, como decía el cuadrito. ¿Ok? El abordaje quirúrgico es clásico y es el delto pectoral, como dato extra nada más. ¿Listo? Luego, hay indicaciones de prótesis. ¿Cuándo vas a usar artroplastía o prótesis? Si el hueso propio no se puede salvar por el patrón de la fractura, se usa prótesis. También se usa en paciente anciano con baja actividad. Prótesis. Osteoporosis severa. Prótesis, porque ese hueso ya no te va a servir. ¿Ok? Fractura de 4 partes con luxación. Prótesis. Fractura de split. La fractura de split es esa que hemos visto que dice aquí, fractura con impacto de la superficie articular. Es un split porque ese impacto de la superficie articular no genera una línea de fractura, sino genera como una depresión, como un hundimiento, como la lesión de Hill-Sachs, algo así. ¿Ok? Esa es la fractura de split. Depresión de más del 40% de la cabeza del húmero. Y fracturas antiguas mayor de 3 meses. Todas estas son indicaciones para cirugía. ¿Ok? Perdón, para cirugía, pero prótesis, ¿no? Artroplastía. ¿Listo? Más. Allá. Como conclusiones, en la parte, esta parte proximal, debes saber que debes tener buenas radiografías en buenas incidencias, en más, mínimo 2 incidencias. Es importante que realices esta serie traumática de hombro. Definir las fracturas por esas partecitas que te escribí al inicio. Cuello, perdón, cabeza, troquíter, troquín, diáfisis. Esas se llaman partes de Codman, ¿ok? Las fracturas, saber que pueden comprometer la circulación de la cabeza del húmero, especialmente las fracturas de cuello anatómico. Cuello anatómico. Lo he dicho 1.000.000 de veces. Si no reduces adecuadamente la fractura, va a dejar diferentes secuelas. Es necesario también hacer la rehabilitación precoz. No puedes dejar a tu paciente así inmóvil por un montón de tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es la que tiene alta incidencia de necrosis vascular? Lo puse ahí arribita. Fracturas del cuello anatómico del húmero. ¿Okay? Del troquíter, del troquín, no hay riesgo de necrosis vascular. Fracturas del cuello anatómico. ¿Cuál es el cuello anatómico? El que está marcadito aquí debajo de la cabeza, ese es el cuello anatómico. Pasamos a diáfisis de húmero, un poquito más abajo. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de lesión de estas fracturas? Caídas de propia altura, que es un trauma de baja energía, o por trauma de alta energía. Acá también se va a generar un desplazamiento obviamente, esta diáfisis humeral te deja 2 fragmentos, ¿no? Tu hueso del húmero partido así. Va a haber un desplazamiento. El deltoides asciende el fragmento, el pectoral lo lleva a la línea media y el bíceps lo flexiona. ¿Listo? ¿Con qué clínica te va a venir tu paciente? Con la clínica de siempre de las fracturas. Dolor, disfunción y deformidad. Movilidad anormal que forma parte de la disfunción. De ahí crepitación o edema, que todo es parte del mismo proceso inflamatorio, del producto del trauma, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí en la diáfisis humeral? La lesión del nervio radial. La lesión del nervio radial
puede ocurrir durante el trauma o al momento de la reducción. O sea, tú se la puedes generar, tú le puedes generar la lesión del nervio radial a tu paciente al momento que quieras reducir su fractura. O puede ya el paciente venir con la lesión del nervio radial. ¿Cómo viene un paciente con lesión del nervio radial? Con la mano caída o en péndulo. Hay una incapacidad de extensión. O sea, levantar muñeca y dedos. Lo más frecuente, la lesión más frecuente la he encerrado y al costado. La lesión neuronal del nervio radial más frecuente es la neuropraxia. Esta va a ser transitoria y va a haber una recuperación en 2 a 3 meses. ¿Cuáles son estas lesiones? Son lesiones neurológicas periféricas, lesiones que puedes encontrar en cualquier tipo de nervio. En el caso de la neuropraxia, simplemente es un bloqueo transitorio por un daño en la mielina. El axón y el tejido conjuntivo que está alrededor, epineuro, perineuro, están intactos. Simplemente hay un daño en la mielina, por lo que va a haber un pequeño daño en la conducción, pero es algo transitorio, es como un bloqueo. En la axonotmesis, que es otra, que no es la del nervio radial, ahí lo que va a pasar es que va a haber un daño en el axón. Aparte de la mielina, ahora se va a agregar el axón. El tejido de alrededor va a estar indemne. Y la neurotmesis, como ya ven, es que todo está cortadito. Está dañado tejido conectivo, axón y mielina. Todo está cortadito. Ahora, aquí hay una fractura de nombre propio importante, que es la fractura de Holstein-Lewis, que consiste en que es una fractura oblicua de la unión del tercio medio con el tercio distal, ¿ok? Y bueno, a esto le tienes que agregar también lesión del nervio radial. Lo vimos en la clase anterior también. La fractura de Holstein-Lewis. Aquí vamos a tener una clasificación que es universal, que es la clasificación de la Asociación de Ortopedia, o AO, letra A y O. Ok. Pueden descargarse una aplicación, hay una aplicación de esto donde literalmente te da la solución. Tú puedes señalar qué tipo de fractura es y todo, te lo da por códigos, esos códigos que ven ahí con números y letras, y también te brinda en algunos casos el tratamiento. O sea, ya te da la respuesta de todo, ¿no? Entonces, de acuerdo al hueso, te va a dar un número, en este caso el número 1 va para el húmero. Entonces, por eso al inicio de todo ven el 1. De acuerdo a la zona, también te va a dar un número. 1 es la parte proximal, 2 la diáfisis y 3 la parte distal. Como estamos en diáfisis, por eso el número que sigue es el 2. Y de acuerdo a si es simple en cuña o una fractura compleja, lo clasifica en letras. Simple A, cuña B y compleja C. Es por eso que ahí ven como el siguiente código es una letra, ¿no? Y luego, de acuerdo al tipo de fractura, si es espiral, oblicua, segmentaria o transversal, irregular y superfragmentada, viene a ser 1, 2 o 3. Y es así que van a ir clasificando las fracturas. En la misma aplicación se puede hacer. Ya tienen que buscar A o. Ahí sale todo y también sale la parte del tratamiento. Esa es una clasificación universal. O sea, aquí y en cualquier otro país. Porque las otras clasificaciones hay algunos países que se las usan y otros que no. ¿Ok? Pero la de AO sí es universalmente reconocida. ¿Ok? En el diagnóstico tienes que ver el tipo de trauma, si se ha extendido a la parte de la articulación, si ha lesionado partes blandas, si hay alguna patología, dónde está localizado, el comportamiento y tus imágenes. ¿Ok? Que obviamente sería tu radiografía. Mínimo 2 incidencias. ¿Listo? Ahora, el tratamiento conservador. Tienen que acordarse las indicaciones de cada uno. Conservador y quirúrgico. El conservador está indicado para una fractura aislada, para cuando la radiografía anteroposterior muestre menos de 20 grados de angulación, la lateral menos de 30 y el acortamiento sea de 2 centímetros. Y en quirúrgico, para fracturas abiertas, hombro o codo flotante,
daño vascular, cuando sea bilateral o cuando hay una lesión, eso es importante, lesión radial secundaria a la reducción. Yo les dije que la lesión del nervio radial puede ser que el paciente viene por su trauma o que ustedes mismos o uno mismo, un médico, la genera al momento de hacer la reducción, que esa vendría a ser una lesión secundaria a la reducción. Si es así, si es que si el paciente vino normal, tú lo redujiste y a las horas, si ves que ya tiene la mano en péndulo, es que tú le ocasionaste esa lesión, entonces eso sí iría para cirugía, ¿no? ¿Ok? Que se puede usar en conservador, por aquí. Vamos a poner, para una no desplazada, ponen yeso colgante, o de Cadwell también se llama. ¿Ok? Todo 3 semanas. ¿Listo? La mayoría se puede, 80% se trata de manera conservadora, sin problemas. Luego está la parte quirúrgica. ¿Ok? Aquí se asocia un mayor riesgo de infección, ya saben, o de parálisis del nervio radial también. ¿Ok? Y aquí se usan cualquiera, fijación externa, reducción abierta con fijación interna, los clavos endomedulares. ¿Listo? Ahora, el tratamiento definitivo, vamos a poner aquí. Tratamiento definitivo. Depende de tipo de fractura, características del paciente que tienes ahí. En este caso está la edad, lesiones asociadas, estado de las partes blandas y, bueno, tipo de fractura ya lo puse. Ok, de eso depende el tratamiento definitivo. Hay una fractura, hay una cirugía que se llama MIPO, que es una osteosíntesis mínimamente invasiva, que igual es cirugía, simplemente es que no hacen cortes, no hacen incisiones tan grandes. Lo que hacen es hacer una incisión a este nivel, más o menos por aquí, y otra un poquito más abajo en la parte distal. Una delto pectoral y una distal. Y ahí nomás simplemente con 2 cortecitos meten la placa de osteosíntesis, meten el clavo, lo que sea, y luego lo cierran. Es mínimamente invasivo por eso. No abren todo como lo podrían hacer en una cirugía normal. Esa es una MIPO. ¿Ok? Se usa en fracturas diaficiarias. ¿Listo? Ahora, ¿qué tienen que acordarse de las fracturas articulares? Sí o sí. Ya se los he venido diciendo poquito a poquito. Más de 2 milímetros de incongruencia ya te llevan a una artrosis. Luego, inmovilizar máximo 3 semanas. Se necesita movilidad precoz. Se asocian estas fracturas a lesiones ligamentarias. TAC es útil, la tomografía, para el diagnóstico. Requieren reducción anatómica y fijación estable. Por lo tanto, acá se usa cirugía siempre. Vamos a poner otro cuadrito. Radiografía en 2 incidencias mínimo. Y se usa medicina física más orientación detallada. Es parte de la rehabilitación, tu terapia física, ¿no? En la lesión del nervio radial puedes usar para detectarla la electromiografía. No se vayan a olvidar. Simplemente si el nervio está comprimido, haces la liberación del nervio, ¿ok? Y si el nervio está lesionado completamente, digamos, puedes hacer una neurorrafia, que es como suturar el nervio, unirlo. ¿Ya? Ahora sí, fracturas de radiocúbito. Vamos, sí se puede, creo, sí, vamos. 10 y 11, y acá. Vamos a la 12, ahí así. Ya. Entonces, las fracturas de cabeza de radio
Vamos a tener caída sobre la mano extendida, es el mecanismo de lesión. Con el antebrazo flexionado y pronado. O sea, así y así. Caída con la mano extendida. ¿Ok? Clínica. Tus 3Ds. Dolor, disfunción, deformidad, por ahora. Hematoma, equimosis, todo por la lesión. La clasificación. Tienes un tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 no tiene desplazamiento. ¿Ok? 90% dan buenos resultados. Pero 5% puede hacer pseudoartrosis. Ya saben que es que no consolida el hueso. ¿Ya? Pérdida de extensión. El tipo 1 necesita de tratamiento, uso de cabestrillo, es conservador entonces, por 7 días o una semana, más movilidad precoz, más analgésicos. ¿Listo? El tipo 2, si se dan cuenta, ya es desplazada. Tiene una angulación de 30 grados. Puede afectar el 30% de la superficie y un desplazamiento de 2 milímetros. ¿Qué tratamiento correspondería al tipo 2? Igual, cabestrillo, más movilidad precoz, más analgésico. ¿Ok? Aquí tendrías que verificar que la articulación no esté bloqueada o trabada. Aquí, como estamos en cabeza, hablaríamos de la articulación radiohumeral, de la cabeza del radio con el húmero. ¿Cómo se ve eso? Lo que haces primero, en caso de que tú veas que hay como hemartrosis o un derrame articular, lo que haces es aspirar el líquido, lo inyectas un anestésico, anestesia, silocaína, y luego de ponerle la silocaína verificas el rango de movilidad. Obviamente, como le das anestesia a tu paciente local en esa zona, tu paciente debería mover todo. ¿Ok? Si esto es normal, es que tu articulación no está trabada, entonces lo tratas como un tipo 1. Si es normal, tratar como tipo 1. Luego, si está trabada, o sea, rango de movilidad va disminuido bajo anestesia, tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Aquí se usa el abordaje de Kocher y se puede usar RAFI. ¿Ok? La tipo 3 ya es una fractura, si ven, múltiples fragmentos, polifragmentada o comminuta, severamente impactada. Esta puede ser una indicación para prótesis de cabeza de radio. Y la tipo 4 ya es compleja porque aquí se asocia luxación, aparte de fractura y luxación. ¿Ok? Aquí puedes buscar preservar la cabeza de radio, o sea, usas osteosíntesis, y si no es posible, prótesis. ¿Vale? Esa es cabeza de radio. Ahora a nivel de... Ah, ya, perdón. Y en la clínica, me faltó clínica y diagnóstico. En la clínica ya saben, dolor, disfunción y deformidad, y aquí es característico el dolor a la pronosupinación. Entonces lo que deberías buscar es eso, ese movimiento. Al momento que tú, para ver si está trabado o no, deberías
inyectas la silocaína, la anestesia, y deberías tratar de hacerle su movimiento al paciente. Obviamente, si todavía no se puede y el rango de movilidad no es normal, bajo anestesia, ya pasarías a tratarlo quirúrgicamente. En diagnóstico, radiografía anteroposterior, lateral, oblicua, de codo. Tomografía es útil porque estamos en articulación de la cabeza con el húmero, ¿cierto? O también de la cabeza con el cúbito. Cabeza de radio con el radio cubital proximal es una articulación. Esto lo iba a ver acá. Acá. Articulación, bueno, aquí viene el húmero, entonces sería articulación radiohumeral, articulación cúbito-humeral. Perdón, al revés. Cúbito-humeral y aquí radio-humeral. Luego, esta de aquí es radiocubital proximal. Esto, la membrana interósea, que también cuenta como articulación, aquí radiocubital distal. Luego tienes cúbito carpal y radiocarpal. Y esto, tienes un montón de articulaciones. Entonces, prácticamente esta parte de antebrazo está llena de articulaciones. Prácticamente es una articulación, ¿ya? Ahora vamos al olecrano. El mecanismo de lesión es por hiperextensión y torsión. Listo. La clasificación lo vamos a clasificar en 3 grandes grupos: no desplazadas, desplazadas y fracturas que también están asociadas a luxación. Dentro de las no desplazadas tenemos la simple y la comminuta. Y aquí se usa analgésicos más inmovilización por 1 semana. Y luego empiezas a hacerle movilización tolerada al paciente. ¿Ok? Aquí podrías considerar el RAFI, por ejemplo, en los casos de comminuta. ¿Listo? Y si no se desplaza, puedes aplicar tratamiento conservador, que es el que ya habíamos hablado. Luego están las desplazadas. Las desplazadas, que se usa la técnica de Obenque. ¿Ya? Y luego vienen las fracturas de olecrano con luxación. ¿Ya? Y aquí están en la imagen. No desplazadas tipo 1, desplazadas se pueden dividir también en no comminuta o comminuta. Aquí igual, no comminuta, y acá ven que ya están múltiples fragmentos. Y luego las inestables. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Buscar estabilidad más reducción. ¿Ok? Y aquí se usan las bandas de tensión o técnica de Obenque, no se vayan a olvidar. Obenque. Estos se usan tanto en rótula como en el olecrano. Vamos a resaltar el Obenque. Obenque. Ay, no. Técnica Obenque, no se olviden. Obenque para las fracturas de olecrano. ¿Ya? El antebrazo, como les dije, básicamente es una articulación. Ya vamos a pasar ahí. Ok, tienes cúbito humeral, radiohumeral, la radiocubital proximal, la membrana interósea, la radiocubital distal, la radiocarpal y la cúbito-carpal, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar aquí. Esta parte de acá arriba no está en sus clases, pero vamos a verla rapidito porque son, bueno, son fracturas y lesiones que deberían conocer por, digamos, como cultura general. A nivel de la diáfisis de radio pueden encontrar una lesión que se llama, bueno, son luxofracturas, ¿ya? Una es la de Galeazzi, que incluye una fractura de radio con una luxación radiocubital distal, y la otra es la luxofractura de Monteggia, o Montella, que es una fractura del cúbito en su tercio proximal junto con una luxación de la cabeza radial. ¿Ok? En la diáfisis de cúbito y radio, que es prácticamente el antebrazo, deben ver la pronosupinación.
porque ese es el movimiento que va a tener esta región. ¿Ok? Así, dando supinación. Esto es lo que te hace esta parte de diáfisis de cúbito y radio. Eso es lo más importante, lo que deben recordar. ¿Ok? Obviamente, si se lesiona esta parte, va a haber como una incurvación del antebrazo, porque es como que los golpeados se va a incurvar. Ya, igual genera eh, disfunción, dolor y deformidad. ¿Ya? Ahora, el tratamiento tiene que buscar recobrar este movimiento de pronosupinación, recuperarlo. Y como es articular, el tratamiento es quirúrgico. Ahora sí, pasamos al radiodistal, ya que esto ocurre más en mujeres y el riesgo va aumentando con la edad. ¿Listo? Mujeres, el riesgo aumenta con la edad. Es un trauma de alta energía, ¿ok? Si es un trauma de alta energía para el que viene tu paciente, entonces lo que tendrías que hacer es el protocolo de politrauma, que es tu ABC de revisar la vía aérea, revisar la respiración, revisar la circulación, ¿ok? Todo eso, ¿ya? Eso es en general en los traumas de alta energía. Choques automovilísticos obviamente deberían seguir un protocolo de politrauma porque no es que simplemente te vas a enfocar en la fractura del brazo, sí, tienes que ver todo, ¿no? Y el mecanismo de lesión principal es el caer sobre la mano. ¿Ok? Entonces, el radio va a tener diferentes medidas, ¿ya? Que lo vas a poder ver en anteroposterior o en lateral. El lateral tiene una inclinación palmar, que es de 11 a 12 grados, y en anteroposterior vas a poder ver la longitud radial, que si se dan cuenta, el radio tiene esta, que es como su maliolo, si no me equivoco. No se llama maliolo, pero creo que es como su maliolo, hablando de tibia. O sea, una prominencia aquí. ¿Cierto? Ya trazas una línea entre esta prominencia y la otra parte, y de acá abajo también, como la parte más arriba y la parte más abajo. Y aquí le mides. Esa es la longitud radial. Y luego para la inclinación radial, ves el ángulo que está acá, 22 a 23 grados. ¿Para qué te sirve saber estas medidas? Que es un poquito igual, más de especialidad. ¿Para qué te sirve? Para saber cuándo consideras que es una fractura o una lesión inestable o estable. ¿Por qué? Porque generalmente lo estable, lo que no se mueve mucho, lo estable, es lo que tú vas a tratar de manera conservadora. Y lo inestable ya es lo que vas a tratar de manera quirúrgica. Entonces, la parte de inestabilidad, están los criterios de inestabilidad de Fontaine, que están en rojito porque sí se los debería aprender. Ya saben, algo inestable va a requerir cirugía. ¿Cuáles son? Una lesión de la articulación radiocubital distal, un desvío dorsal mayor de 20 grados, que haya conminución dorsal más del 50% de la diáfisis. Conminución es múltiples fragmentos, ¿no? Que hayan ocupado, o sea, que se haya roto más del 50% de la diáfisis en múltiples fragmentos. Acortamiento del radio de 10 milímetros y con compromiso articular. Todo esto te indica inestabilidad. O sea que más, o sea, lo más útil sería como tratamiento que en estos casos de inestabilidad tú realices una cirugía. ¿Ok? En el caso de los ancianos, hay unos criterios que tú vas a poder aún aceptar porque tienen, digamos, la anatomía la tienen diferente a la de un joven. Entonces, en ancianos tú todavía vas a poder aceptar estos. Una angulación dorsal menor de 10, una inclinación radial mayor de 15, una variante cubital menos de 3 milímetros y un escalón articular menor de 2 milímetros. Esto es lo que tú aceptas en ancianos, como si esto fuera normal en los ancianos. Entonces no sería indicación, digamos, para que tú hagas un tratamiento más invasivo como una cirugía. Los tipos de, perdón, en el diagnóstico ustedes van a ver la clínica, que ya viene con sus 3Ds, dolor, disfunción, deformidad. Y a esto le agregas tus imágenes, que puede ser una radiografía anteroposterior y lateral de muñeca, porque estamos en radio distal.
¿Ok? En la radiografía vas a ver todos estos rangos, vas a ver el escalón articular, vas a ver el desvío, vas a ver todos estos ángulos que he marcado, la longitud radial, la inclinación palmar, todos estos. Por eso es importante que tomes igual radiografía en ambas incidencias, anteroposterior y lateral. ¿Ok? Como es también parte de fractura articular, entonces, ¿qué deberías tomar? Tomografía. ¿Ok? Ahora, en las fracturas de radio distal tienes una parte de fracturas extraarticulares, que son estas. Extraarticulares, o sea que no te tocan tu articulación. Simplemente están ahí en la parte distal del radio afectando, tipo por acá. No te tocan tu articulación. Estas son la fractura de Coles y la fractura de Gowran-Smith o un Coles invertido. Si te aprendes Coles, Gowran-Smith es todo lo contrario. La de Coles es la más frecuente y se conoce porque tiene un desvío dorsal. ¿Ok? Es una fractura metafisaria, o sea, de la metáfisis no llega a lesionar la epífisis, por eso no forma tanta parte de la articulación. Fractura metafisaria extraarticular del radio distal. El trazo de fractura está a 2.5 milímetros de la articulación radiocarpiana. ¿Ok? El fragmento distal se desplaza hacia dorsal, radial y supinación. ¿Cuál es el mecanismo por el que ocurre esto? Caída sobre, ¿qué pasa, amor? Sobre la palma de la mano, en dorsiflexión. Dorsiflexión es así. Como está en la imagen, así se caen de la mano, sobre la palma de la mano. La mano. Que obviamente como es fractura te da dolor, disfunción y deformidad, pero aquí lo importante es que te dan deformidades características. En este caso te da el signo del dorso del tenedor por una deformidad dorsal y te da el signo de la bayoneta por su deformidad radial. Que está aquí. Aquí. ¿Ven? Esta imagen de acá abajo, esto simula la parte de atrás de un tenedor, ¿no? Este vendría a ser los palitos, ¿no? Y por acá vendría a estar así, el tenedor volteado. Y el signo, bueno, la bayoneta es como un arma. Así que eso sí, por aquí debe haber una bayoneta. Acá está. ¿Ven? Dorso está acá. Y la bayoneta es esto. Más o menos esta imagen. Esa es la bayoneta. Dorso, el tenedor por el desvío dorsal y de la bayoneta por el desvío radial que ocurre de este fragmento, este que está aquí. Ok, de este fragmento. Ya. Ahora, ¿qué más tiene que saber aquí? ¿Cómo tratarlo? Reducción más inmovilización. ¿Ok? Y aquí tienes que hacer radiografía de control en 2 semanas. Y la inmovilización es por 6 semanas. ¿Ok? Si dan cuenta, es tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque es extraarticular, no afecta a la articulación. Entonces, por eso le mandamos conservador. La fractura de Gowran-Smith, como les dije, es lo contrario. Entonces, aquí sería un desvío volar, o sea, hacia adelante, no un desvío dorsal, que era hacia atrás. Otra cosa que tienen que saber es que aquí el fragmento distal se va hacia anterior y te da el signo
de la pala del jardinero. Esa es su deformidad, la pala del jardinero. Y la caída es sobre el dorso de la mano. Coles era sobre la palma, Smith es sobre el dorso. ¿Ok? Y la deformidad es hacia anterior. La deformidad de Coles es hacia posterior y hacia radial. La de Smith es hacia anterior. Tratamiento igual conservador porque es extraarticular, no afecta articulación. Ahora sí hay fracturas articulares parciales que pueden ser inestables, como esta, la fractura de luxación de Rea-Barton. Esta es articular. ¿En qué consiste la fractura de luxación de Rea-Barton? Es intraarticular. Entonces, por lo tanto, esta sí la tratas con cirugía, ¿ya? Hay dos tipos, un Rea-Barton verdadero o dorsal, que obviamente por su nombre el fragmento se va hacia dorsal, o un Rea-Barton falso, o volar, o ventral también, ¿ya? Que obviamente el fragmento se va hacia ventral. Como es intraarticular, cirugía. Luego tienes las fracturas de Hutchinson o de Schoeffer y las fracturas de compresión, que es die punch o el P de nudillo. La de Schoeffer o Hutchinson, esta es por un arrancamiento, ahí está, de la apófisis estiloides del radial. ¿Cuál es la apófisis estiloides? Esto aquí que no sabía cómo se llamaba, no me acordaba. Esta es la apófisis estiloides. Se arranca un poquito de esa parte, la apófisis estiloides del radial. Y la fractura por compresión de die punch o golpe de nudillo es por un impacto del semilunar sobre el radio. ¿Ok? Luego aquí, estas fracturas de radio distal puedes tener diferentes clasificaciones. Dentro de estas está la clasificación de Frickman. ¿Cómo te puedes acordar de la clasificación de Frickman? Todos los números pares, si se dan cuenta, van a tener esto. ¿Qué es esto? Lesión de la apófisis estiloides, pero ¿de qué hueso? Del cúbito. Entonces, a todos los pares le vamos a agregar más lesión de apófisis estiloides del cúbito. Y empezamos. La primera es extraarticular. La segunda es, entonces la tipo 2 vendría a ser extraarticular más lesión de la apófisis estiloides del cúbito. La tercera compromete la articulación radiocarpiana. Entonces la cuarta es lo mismo más lesión de la apófisis estiloides del cúbito. La quinta compromete la articulación radiocubital distal. Entonces la sexta es lo mismo más lesión de la apófisis estiloides del cúbito. Si se dan cuenta es la misma figura. La séptima compromete la articulación radiocarpiana más radiocubital distal. Y la octava vendría a ser lo mismo más lesión de la apófisis estiloides del cúbito. ¿Ok? Así se pueden acordar la de Frickman. Luego está la clasificación de la AO, que ya saben, en este caso el radio es un hueso número 2, le ponen el número 2. Como estamos en la parte distal, lo siguiente que sigue es el 3, y ya saben, si es extraarticular va la letra A, parcialmente articular la letra B y completamente articular la C. Y de acuerdo al tipo de trazo es que ponen los otros números, los últimos, el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? El tratamiento... debes ver primero, ¿es desplazada o no es desplazada? No es desplazada, conservador. Yeso o férula. ¿Ya? Luego de esto tienes que hacerle radiografías de control, ¿ok? Y si en las radiografías de control tú ves que se ha desplazado, pasarías a un tratamiento quirúrgico, que puede ser con aguja percutánea, con fijador externo, con injerto óseo, con placa. Todo al final va a tener su rehabilitación, que es el tratamiento funcional. ¿Ya? Luego vamos a las desplazadas. Si es desplazada, tienes si es reductible o irreductible o inestable. Si es reductible, haces una reducción cerrada. Si es estable, puedes usar conservador.
Si es inestable o tiene un desplazamiento secundario, sabes que el desplazamiento secundario tú lo ves por las radiografías de control, usas tratamiento quirúrgico con agujas percutáneas o fijador externo más injerto óseo o placa. Si es inestable, aquí ya de frente todas son quirúrgicas. Ya tú decides qué le vas a poner. Si es extraarticular, fuera de la articulación, ¿por qué se opera? Porque es inestable. Tiene fijador externo con injerto óseo o placa. Si es intraarticular dentro de la articulación, esto fijo es quirúrgico. Aquí puede ser parcial o completa. Parcial, puedes usar reducción abierta con fijación interna y la fijación la puedes hacer con agujas K, tornillo, placas o tirantes en caso de parcial. Y si es completa la fractura, fijador externo, puedes usar RAFI, puedes usar injerto óseo, agujas K, placa e injerto óseo, ¿ya? Entonces el conservador va más por inmovilización 6 semanas y siempre hacer tus radiografías de control. ¿Cuáles son indicaciones? Las no desplazadas o la desplazada simple extraarticular, como está acá. Que si sigues el camino, podría llegar a ser conservador. Y la quirúrgica, las indicaciones son las intraarticulares, las fracturas que tienen desplazamiento secundario, que esto lo ves en la radiografía de control, o que son inestables, y las cominutas o polifermentadas, que ya son articulares complejas. Al final, toda fractura requiere esto: rehabilitación o tratamiento funcional. ¿Ok? Toda fractura de radio distal al final te va a requerir medicina física y tu rehabilitación. ¿Ok? ¿Qué más? Como complicaciones, puedes tener agudas. Está el síndrome compartimental, está la compresión del nervio mediano, está de ahí crónicas, la consolidación viciosa, ¿qué más? El síndrome de dolor regional complejo también puedes tener. El tratamiento aquí se basa en que tú restaures la anatomía, ¿ya? Se debe conocer para eso la anatomía normal, o sea, deberías conocer bien los índices que te mostré al inicio y obviamente los criterios de inestabilidad, porque ya sabes que si algo es inestable, es más probable que sea un tratamiento quirúrgico, ¿ok? Debes hacer un tratamiento rápido, un tratamiento adecuado y sabes también que todo al final, sea quirúrgico, conservador, en radio distal, debe tener su rehabilitación con medicina física o terapia física, ¿no? ¿Ok? Y no te olvides que aquí es importante esto, las radiografías de control, para verificar si hay o no hay un desplazamiento secundario. Ahora sí, vamos a la de mano, que ya es la ultimita. Entonces aquí el mecanismo de lesión puede ser por trauma directo o indirecto, ¿ok? También en el caso de las fracturas que son de diáfisis, diáfisis de que los metacarpianos, ¿no? Esos tienen diáfisis. Entonces las fracturas de diáfisis pueden tener líneas de torsión, puede ser por fuerza angular, por compresión y trauma directo. Y en la epífisis puede ser por avulsión, por cizallamiento, ok, por avulsión y por cizallamiento. ¿Listo? Entonces aquí siempre tu objetivo va a ser reducir, hacer una osteosíntesis estable, preservar la vascularización y generar movilidad precoz. Es importante siempre en traumato la movilidad precoz porque así te evitas diferentes complicaciones como la zooartrosis. Un ratito. Perdón, no era zooartrosis, era artrosis. ¿Ok? Porque si una articulación se queda todo el tiempo quieta, digamos así, obviamente es más probable que se genere una artrosis secundaria, que ya saben que igual la artrosis es complicación tardía de las fracturas. ¿Ya? Esos son tus objetivos
de tratamiento. Reducir una osteosíntesis estable, preservar la vascularización y la movilidad precoz. Y para eso también deberías realizar, obviamente, un buen examen clínico, solicitar buenas imágenes, buenas radiografías, diagnosticar bien tus lesiones y diagnosticarlas rápido, tratar rápida y adecuadamente, y después de eso realizar la rehabilitación. La rehabilitación forma parte de esta movilidad precoz de la que te digo, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Apréndetelas tan rojito: fracturas articulares desplazadas, fracturas que estén mal rotadas. A veces hay mal rotación de los dedos. Fracturas expuestas, las desplazadas que no se pueden reducir, las múltiples de mano y muñeca y las lesiones ligamentosas que generan sus fracturas por avulsión, que ya les dije. Se lesiona el ligamento y es como que jale un pedacito del hueso. Eso es por avulsión. Las fracturas de dedos no desplazadas, no articulares y que no tienen rotación, conservador. Inmovilizas por 3 semanas. Tratamiento conservador. En una posición que se llama posición intrínseca plus, que es que la articulación metacarpofalángica está o sea, está acá, está en 90 grados, más o menos así, y la interfalángica está en extensión, o sea, la mano está más o menos así inmovilizada, ¿no? Luego debes determinar si el dedo está rotado. El eje de los dedos debe ir al tubérculo escafoideo. Si tú trazas un eje así, unas líneas de proyección, todas deberían caer en el escafoides. Y también otra forma para ver si los dedos están rotados es el paralelismo de las uñas. Si esto que ves así está chiquito, es que hay mal rotación. ¿Ya? ¿Qué más tienen que saber? Fracturas escafoides. El mecanismo de lesión es la caída igual. Caída sobre la palma de la mano. ¿Cuál es la clínica? Lo principal es el dolor en la tabacera anatómica, ¿te acuerdas? Esa es tu tabacera anatómica. El escafoides está para el radio, o sea, para el pulgar o para el primer dedo, ¿ya? Dolor en la tabacera anatómica. Va a haber dolor a la palpación, dolor a la compresión del primer y segundo dedo, ¿ok? El diagnóstico pide radiografía en 3 proyecciones, estándar, oblicua o una que se llama Schinek, que es especial, a 20 grados. El tratamiento conservador, yeso de 8 a 12 semanas y se moviliza la primera falange del pulgar en abducción hacia afuera. Y el quirúrgico puedes usar osteosíntesis percutánea con un tornillo de compresión y lo usas en caso de que el desplazamiento sea mayor de 0.5 milímetros. Esa es indicación para tratamiento quirúrgico. Complicación, les dije que el escafoides tenía cuello, así que puede haber necrosis vascular del polo proximal del escafoides. Lesión del cuello, por lesión del cuello. ¿Ok? Y la fractura de cuello de escafoides es el 70% aproximadamente, así que hay que tener cuidado. ¿Ya? Luego están las fracturas de los metacarpianos. Tienes en diáfisis, en cuello y en base. ¿Ok? En diáfisis podrías tener un trazo transverso, puede ser con minuta, puede ser oblicua. Aquí la deformidad rotacional es inaceptable. Se producen por trauma directo. ¿Ok? ¿Cómo lo tratas? Con reducción cerrada más yeso en caso de la fractura sea estable. ¿Ok? Hay un estables. Ya. Si son inestables, ¿qué es lo que vas a hacer? Cirugía. Estables o múltiples, cirugía. ¿Ya? Aquí usan igual placas y tornillos, también clavos intramedulares. Y también puedes usar la técnica MIPO, la mínimamente invasiva. ¿Ya? Luego vamos al cuello. Aquí puede ser la fractura del boxeador, que esto ocurre por trauma directo sobre los nudillos y ocasiona una fractura del cuarto y quinto
metacarpiano. ¿Ya? Estables, conservador, usas férula con la maniobra de jazz, se llama. ¿Listo? Inestables, ya sabes que usas cirugía. Puedes usar RAFI, fijación K o con placas. Y por último, en la base de los metacarpianos, aquí hay deformidad rotacional de los dedos. Puedes tener fractura de base de segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Esto se asocia a abulsión ligamentosa. Hay fracturas extraarticulares de la base del primer metacarpiano. ¿Ok? Aquí mayormente el tratamiento es conservador. Inmovilización por 4 semanas, si es no desplazada. ¿Ok? Y tienes fracturas articulares, que están las de Bennett, Rolando y Bennett invertida, que son nombres propios, por eso te las tienes que aprender. ¿Ya? La de Bennett es una fractura intraarticular oblicua de la base del primer metacarpiano, que es más o menos lo que te estaba hablando antes. Fracturas de la base. Así como hay extraarticulares, hay articulares, que son estas. Ya. Fractura oblicua de la base del primer metacarpiano. Es inestable porque hay tracción del separador largo del pulgar o abductor del pulgar. ¿Ok? Se hace reducción mediante tracción. Luego está la fractura de Rolando. Igual es una fractura de la base del primer metacarpiano. Y luego está la de Bennett invertida. ¿Por qué se llama Bennett invertida? Porque la de Bennett afectaba la base del primer metacarpiano. Aquí, claro. Base del primer metacarpiano. Y Bennett invertida al otro lado, lo contrario. Entonces sería fractura de la base, bueno, intraarticular, de la base del quinto metacarpiano. ¿Ok? Y aquí la tracción la hace tracción del cubital, el músculo cubital posterior. Es la que produce el desplazamiento. ¿Ok? Esto es importante. Eso lo aprenden, por eso está rojito. Listo.